estábamos viendo approaching and landing. Aproximación y aterrizaje. Bueno, las fases del vuelo, que esto ya ustedes lo conocen. Phases of a flight. First, we have the flight planning. Then, the first maneuver, it's going to be pushback, in which we take the airplane out of the apron to the taxiway. Then the plane is going to taxi, to take off. Right after the takeoff, we're going to ascend, and the aircraft, it's going to have its longest part, and it's going to be the cruise. Right after that, the plane will start to descend in order to make the final approach to get to the airport and land. Right? So, la fase del vuelo, como dijimos, tenemos por un lado la planificación, luego la maniobra del pushback para sacar a la aeronave de la plataforma y ubicarla en la pista de carreteo. La aeronave va a carretear hacia su despegue. Luego del despegue, la aeronave va a ascender hasta llegar a la etapa de navegación, que es la etapa más larga. Luego, cuando finaliza la navegación, va a comenzar a descender para hacer la aproximación final para aterrizar. Dijimos que uno de los elementos claves e importantes para el aterrizaje es lo que denominamos el Navigational Landing Aids, las asistencias navegacionales de aterrizaje. La más conocida de ellas es el ILS, que ustedes ya seguramente lo habrán visto con Gustavo. Instrument Landing System. Esto apréndanselo porque lo van a seguir viendo en las siguientes materias. El tema del ILS es algo como que se menciona mucho en todas las materias aeronáuticas. El Instrument Landing System. El ILS, que es todo el instrumental o toda la ayuda instrumental que tiene la aeronave para aterrizar correctamente. Acá habíamos visto las mecánicas básicas, ¿no? In which the pilot, in order to make a good approach, the pilot needs to reduce the airspeed sufficiently and extend the landing gear of the aircraft. El piloto necesita reducir su velocidad lo suficiente para poder extender el tren de aterrizaje de la aeronave, y extender, mejor dicho, el tren de aterrizaje de la aeronave. La segunda parte, que esta es una palabra nueva que vimos en la clase pasada, para los que no estuvieron. The next stage is to flare just prior to landing. Flare es una maniobra de, digamos, de rotación de la trompa de la aeronave, en la que la aeronave levemente levanta su trompita para equiparar peso, velocidad, gravedad, fuerza y demás, y que todo eso se concentre en el tren de aterrizaje principal. Entonces, como ven acá, antes del touchdown, la aeronave levanta levemente la trompita. Esa maniobra se llama flare. Flare. Y es nueva esta palabra porque la aprendimos acá, en esta clase. To raise the nose slightly. Elevar levemente la nariz. This important movement ensures that it is the wheels of the main landing gear which touch the runway first and take most of the force of the landing. Este movimiento importante nos asegura que sean las ruedas del tren de aterrizaje principal las que toquen las pistas primero y absorban la mayor cantidad de fuerza posible del aterrizaje. Then the pilot will gradually lower the nose gear and apply reverse thrust. Luego el piloto va a gradualmente bajar el tren de aterrizaje delantero y va a aplicar la fuerza en reversa. Afterwards, braking action can be safely applied. Luego de todas estas maniobras, recién ahí la acción de frenado se va a poder aplicar correctamente o de manera segura. Yo no puedo aplicar los frenos antes de esto porque se me patina el avión. Applying the brakes directly without using reverse thrust is possible
but not always desirable as it can significantly increase the risk of skidding. Aplicar los frenos directamente sin utilizar la fuerza en reversa es posible, pero no siempre es lo deseable, ya que puede aumentar significativamente el riesgo de que la aeronave se patine. Habíamos visto, siguiendo con esta línea de lo que estamos hablando, habíamos visto the phases of landing, las etapas del aterrizaje, que yo esto se los comenté, creo que en la primera o segunda clase cuando hablamos de las maniobras en tierra, cuando hablamos del touchdown y todo eso. Pero acá lo vamos a ver con un poco más de detalle. The phases of a normal landing are the final approach, the round out or the flare, the touchdown and the landing rolled out. Las etapas de un aterrizaje normal son la aproximación final, el round out o flare, que es cuando, le digo, la trompa se levanta levemente, el touchdown, que el touchdown habíamos visto que era el momento en el que el tren de aterrizaje toca con la tierra, and the landing rolled out, que es cuando ya el avión está totalmente, digamos, en tierra, pero todavía sigue rodando, no está frenado del todo. While these are separate maneuvers, they are interconnected in that one must be performed well for the following task to succeed. Si bien estas son maniobras separadas, no obstante están todas interconectadas en esa maniobra que se debe realizar bien para que la próxima tarea o la próxima acción sea llevada correctamente a cabo. ¿Que cuál es? Que el avión aterrice correctamente. ¿Ven? Acá tenemos el ángulo de ataque. Acá tenemos la fase flare out phase, que es la fase o la etapa en la que la aeronave levanta levemente la trompa, porque ya está ingresando a la pista. Y acá tenemos donde el avión hace el touchdown, o sea que toca la pista, y después el resto de la pista es para que la aeronave haga el landing roll out, que es cuando todavía sigue carreteando. Hasta frenar por completo. Es importante que hagan bien esta maniobra porque si no, caso contrario, se comen toda la pista y después no le queda resto para frenar completamente la aeronave. Y se puede ir al pasto literal. Bueno, ven, la maniobra de landing flare round out es lo que se denomina rotación o restablecimiento del aterrizaje, que es esta maniobra, ¿no? Cuando estoy aproximándome, acá levemente levanto la trompita. Flare y round out son las dos caras de la misma moneda. Round out es la etapa, es el segundo previo cuando yo ya estoy llegando a la pista y ya me estoy acomodando para hacer el flare y elevar la trompa. Acá el tren de aterrizaje toca con la pista, esto se llama touchdown, y después todo el recorrido de la pista restante es el roll out. Acá habíamos visto esto, bueno, después está algunos de los próximos profesores que son pilotos o personal militar, que la tienen obviamente mucho más clara que yo, por supuesto, yo aprendo de ellos, pero muestren esta foto para, bueno, que les expliquen bien cómo es esta maniobra. Básicamente, cuando una maniobra de flare está bien hecha, ¿no? El aeronave no se come tanta pista y tiene margen para seguir rodando. En cambio, cuando la maniobra de flare está muy extendida, calculó mal la aceleración, el espacio, el tiempo, el touchdown lo hace mucho después y se queda con poco margen de maniobra en la pista. Bien. Vocabulario principal de toda esta fase o de toda esta etapa que estamos viendo hoy. ¿Qué son los Instrument Landing System? Instrument Landing System, ILS. ¿Ustedes con qué nombre en castellano lo habían visto este término? El sistema instrumental de aterrizaje.
¿Le dijeron con algún nombre en particular el ILS o solamente ILS? Solamente IRS. Así directamente. Ok, perfecto. Buenísimo, gracias. So, ILS is a standard international civil aviation organization precision landing aid that is issued to provide accurate azimuth and descent guidance signals for guidance to aircraft for landing on the runway under normal or adverse weather conditions. Entonces, el ILS es, digamos, una asistencia precisa de aterrizaje estandarizada por la OASI, ¿no? Una asistencia precisa de aterrizaje estandarizada por la OASI, que se utiliza para proveer un azimut preciso y señalización de guías para el descenso para guiar a la aeronave al aterrizaje en la pista, ya sea bajo circunstancias normales o adversas de meteorología. O sea, es una asistencia, es una ayuda para guiar al azimut de manera correcta, ¿no? Y le da señales que son guía, ¿no? de ayuda del descenso correcto. El ángulo de ataque, la distancia que tiene, etc. Bien. At the end of the runway, we're going to find the localizer transmitter. So, the localizer is positioned at the far end of the runway from the inbound aircraft and provides azimuth guidance, enable the aircraft to find and align with the runway central line. Entonces, el localizador está posicionado en la parte final, at the far end, en la parte final de la pista, desde, o sea, mirándolo desde la aeronave o el vuelo entrante, y provee una guía del azimut, permitiéndole a la aeronave encontrar y alinearse con la línea central de la pista. O sea, ayuda a que el avión básicamente entrante, inbound aircraft es aeronave entrante, que la aeronave entrante se pueda alinear correctamente con la línea central de la pista. Este término azimut es azimut también en castellano, pero sin la T. Sin la H, perdón. Sin la H. Bien. The runway localizer transmitter sends out vertical radio beam to line up plane with the center of runway. Entonces, el transmisor del localizador de la pista lo que va a enviar es como un beam, beam es como una señal, como un rayo, digamos, ¿no? Como emite como una señal sería, para que el avión se alinee con el centro de la pista. ¿Y cuál ayuda va a tener? Bueno, necesitamos por un lado el glide slope, the proper path of descent for an aircraft preparing to land. Glide slope es el ángulo, ¿no? El ángulo que tiene de ataque la aeronave, básicamente, que le va a permitir, digamos, medir, ¿no? el camino apropiado de descenso para prepararse para aterrizar. Entonces, glider slope es el ángulo que tiene de ataque, y en realidad el indicador visual que va a tener la aeronave para ver si ese ángulo de ataque es correcto va a ser el famoso PAPI que ya tantas veces hemos nombrado, el Precision Approach Path Indicator. Precision Approach Path Indicator. El indicador de precisión de aproximación a la pista. Esto es un Visual Glide Path Indicator, ¿no? Es un indicador visual, ¿no? del ángulo de ataque que tiene la aeronave al momento de ingresar
ángulo de planeo, mejor dicho, no de ataque, el ángulo de planeo al momento de ingresar a la pista, ¿no? Entonces, o si está muy arriba, se le va a prender unas luces, si está muy abajo, se le va a prender otras luces, si está posicionado de manera correcta, en el ángulo correcto, le va a avisar, todo bien, continúa. El PAPI es como una suerte de semáforo, por decirlo de alguna manera, que indica cómo viene tu ángulo de planeo. Acá está. Visual approach is an ATC authorization for an aircraft on an instrumental flight rules flight plan to proceed visually and clear of clouds to the output of intended landing. La aproximación visual, ¿a qué llamamos o denominamos aproximación visual? Es una maniobra que tiene que estar autorizada por los controladores de tránsito aéreo para que una aeronave que está volando por instrumento pueda proceder visualmente, cuando está despejado de nubes, no como hoy que estaba todo, había mucha neblina, cuando está despejado de nubes hacia el aeropuerto al cual tiene intención de aterrizar. A visual approach is not a standard instrument approach procedure and has a no missed approach segment. Una aproximación visual no es un instrumento estandarizado de aproximación y no posee un segmento, has no missed approach, no sé bien qué es eso, lo tengo que averiguar, perdón. And has no missed approach segment. Como que no tiene un segmento, ¿no? En el cual, digamos, no tengas un margen de error. No puedes digamos, missed approach, no puedes tener una aproximación fallida. Ven, acá está lo que yo le decía del PAPI. Las luces que se prenden del PAPI. If you are above the glide path, si estás por encima de la senda de planeo, se te van a prender las dos luces blancas. If both lights bars are white, you are too high. Si las dos luces blancas o las dos barras de luces blancas están prendidas, estás muy elevada. You are above the glide path, ¿no? Estás por encima de la senda de planeo. If you see red over red, you are below the glide path. Si vos ves rojo sobre rojo, estás por debajo de la senda de planeo. If the far bar is red and the near bar is white, you are on the glide path. Si la barra de luces más alejada está roja y la más cercana está blanca, estás, digamos, correctamente ubicado en la senda de planeo. The memory aid, red over white, you are all right, is helpful in recalling the correct sequence of lights. La ayuda memoria, red over white, you are all right, es una forma, digamos, una ayuda que tenemos para acordarnos de la correcta secuencia de luces. Es un juego de palabras en inglés, ¿no? Red over white, rojo sobre blanco, significa que está todo bien. Traducido a nuestro idioma, pierde sentido, no suena como un cantito, como una rima, pero en inglés sí. Red over white, you are all right. Rojo sobre blanco, estás bien, significa. Otra maniobra que tenemos es la maniobra de intercepts, la intercepción. Aircraft interception is when one aircraft moves up to another aircraft. Entonces, esta maniobra de intercepción es cuando una aeronave se mueve hacia arriba o cerca de otra aeronave, ¿no? Es el go around, que es el famoso toco y me voy. El famoso toco y me voy. Go around is an aborted landing of an aircraft that is on a final approach or has already touched down. La maniobra toco y me voy es un aterrizaje cancelado, abortado,
de una aeronave que está en su aproximación final o que ya había hecho, o que ya había tocado la pista. A go-around can either be initiated by the pilot flying or requested by air traffic control for various reasons, such as an unstabilized approach or an obstruction of the runway. Entonces, la maniobra toco y me voy puede ser ya sea iniciada por el piloto que está volando la aeronave o solicitada por el controlador de tráfico aéreo por diversas razones, como por ejemplo una aproximación inestable o porque hay obstrucción en la pista. Eso es el toco y me voy. Y después tenemos el reverse thrust. El reverse thrust, que es el empuje inverso. Reverse thrust is thrust projected in the opposite direction to normal and is used to decelerate an aircraft after landing in the event of a retracted takeoff or in some limited cases in flight. Entonces, este empuje inverso de reversa es, digamos, la fuerza proyectada en la dirección opuesta a la normal y se utiliza para desacelerar una aeronave luego de su aterrizaje o en el evento, por ejemplo, de un despegue fallido o en algunos casos limitados durante el vuelo. Después tenemos el holding pattern. Holding pattern. Yo no sé si esto lo vieron en conocimientos aeronáuticos. Holding pattern es el patrón de espera o de retención de las aeronaves. It's a waiting circuit sector of airspace in the form of a semicircular corridor used for approach holding operations. Estos patrones de espera son circuitos de espera, waiting circuit, circuitos de espera, sectores en el espacio aéreo en forma de un corredor semicircular que se utiliza para, digamos, retener o esperar una operación de aproximación, ¿no? Por alguna razón, por ejemplo, le dicen al piloto, che, retener en el aire porque puede ser porque haya mucho tráfico en la pista, puede ser porque esté viniendo un avión sanitario, y obviamente la prioridad siempre la tiene el avión sanitario. Entonces, en esos casos, se le solicita al piloto que espere en este holding pattern, teniendo en cuenta el ingreso de donde él tenía, tiene que respetar, digamos, esta aproximación que él tenía, y aguardar hasta que la torre de control le dé el OK para volver a ingresar a la pista y aterrizar. Y después tenemos los stacks. Are sections of airspace where inbound aircraft will normally use the pattern closest to their arrival route. Y los stacks son estas secciones en el espacio aéreo, ¿no? Donde las aeronaves entrantes van a utilizar, digamos, de acuerdo a su patrón más cercano en relación a su ruta de llegada. También son como, digamos, rutas, por decirlo de alguna manera, aéreas en las que los aviones van a esperar, ¿no? Van a aguardar. Está medido por altura, tiene una separación vertical, ¿no? Y cada aeronave, de acuerdo a cómo ingresó o cuál es su ruta de llegada designada, va a respetar ese patrón de esa ruta en una determinada altura del espacio aéreo. Entonces, no sé, a lo mejor hay mucho tráfico y justo estaban entrando 4 aviones, bueno, a esos 4 aviones se les designa un stack, ¿no? En una altura determinada para que aguarde ahí respetando su patrón de ingreso a la aeronave, al aeropuerto, a la pista. Tenemos el término braking action, que viene de brake, de freno, de frenado.
braking action. Acción de frenado. Effectiveness of the brake system when applied. Tiene que ver con la efectividad, ¿no?, del sistema de frenado cuando se lo aplica. Después tenemos direct route, rutas directas. Is the shortest distance that can be traversed to unite in flight to determined points with the corresponding clearance from air traffic control. Rutas directas son las distancias más cortas que se pueden atravesar para unir un vuelo a un determinado punto o lugar con la correspondiente autorización del controlador de tráfico aéreo. A veces puede surgir que el piloto tenga designada una determinada ruta para llegar a su destino, pero el piloto puede saber que tal vez hay una ruta más directa, más corta para ese destino. Entonces, el piloto, conociendo esta información, puede solicitar permiso o autorización a torre de control. ¿Para qué? Para desviarse y hacer este camino más corto y poder llegar antes, ¿no? Sabiendo que puede utilizar este camino más corto en vez del que tenía, digamos, programado con anterioridad. Obviamente tiene que pedir autorización a torre de control para asegurarse de que no haya nadie utilizando esa ruta o ese camino. Y si torre de control le da el ok, perdón, el piloto puede utilizar esa ruta más corta, que se la conoce como direct route, y cortar, digamos, camino, achicar camino y llegar antes a destino. Después tenemos el término make a low pass. Make a low pass es lo que nosotros llamamos vuelo rasante. Cuando hacemos un vuelo bajo, vuelo rasante, bueno, también se usa para varias cosas el vuelo rasante. Ahora vamos a ir viendo. A low approach, sometimes referred to as a low pass, is essentially a go-around maneuver following an approach. Un vuelo bajo o un vuelo rasante, también conocido como un paso bajo, es esencialmente un toco y me voy, es una maniobra de toco y me voy seguida de una aproximación, pero que no busca aterrizar, sino que busca aproximarse a un lugar de manera baja, pero sin aterrizar. Instead of touching down, a pilot may wish to go around without touching down in order to expedite a particular operation. En vez de aterrizar, el piloto querrá hacer un toque y me voy sin aterrizar para realizar alguna maniobra en particular. Por ejemplo, usamos el vuelo rasante cuando el piloto tiene dudas acerca de que si el tren de aterrizaje se extendió o no se extendió. Porque a lo mejor el tren de aterrizaje puede estar teniendo una falla, ponele, y el piloto tiene dudas de si se extendió o no se extendió, entonces solicita a los mecánicos y a los operadores que estén abajo en pista para que visualmente puedan identificar si se extendió o no el tren de aterrizaje. Y ahí le indican si sí o si no. Esa es una maniobra de seguridad, justamente, porque en caso de que no se haya extendido y no esté funcionando el tren de aterrizaje, el piloto va a tener que hacer lo que se denomina un belly land, que es un aterrizaje de panza, digamos, ¿no? Esto es lo que yo les decía antes, el belly landing, el aterrizaje de pancita, digamos, es una maniobra de emergencia. A belly landing or gear up landing occurs when an aircraft lands without its landing gear fully extended and uses its underside or belly as its primary landing device. Un aterrizaje de panza o con el tren de aterrizaje elevado ocurre cuando una aeronave aterriza sin su tren de aterrizaje totalmente extendido y utiliza su parte inferior, ¿no?,
como su principal sistema de aterrizaje. Acá tenemos un ejemplo. Normally, the term gear up landing refers to incidents in which the pilot forgets to extend the landing gear, while belly landing refers to incidents where a mechanical malfunction prevents the pilot from extending the landing gear. Normalmente el término tren de aterrizaje elevado hace referencia a incidentes en los cuales el piloto se olvida de extender el tren de aterrizaje, mientras que el aterrizaje de panza hace referencia al incidente en el cual hay una falla mecánica que previene o evita o no permite que el piloto pueda extender completamente el tren de aterrizaje. Entonces, la diferencia entre gear up landing y belly landing, que hay gente que lo usa como sinónimo, pero técnicamente no son sinónimos, es que el primero hace referencia a que el piloto se olvidó de extender el tren de aterrizaje, y el segundo es cuando tengo que aterrizar sí o sí con la panza, no me queda otra porque hay una falla mecánica en el engranaje, ¿no?, del tren de aterrizaje, y bueno, no se me extiende y no me queda otra que tener que aterrizar con la panza de la aeronave. Bien, como pueden ver, hay daños estructurales, no son muchos, pero sí son importantes. De acá la importancia también de aterrizar, lo que hablábamos en las clases anteriores con el tema del combustible, de aterrizar con el combustible justo, porque mirá este caso. Vos imagínate aterrizar así y tener todo el avión cargado de combustible, esto explota. Esto explota tranquilamente. Bien. Then we have emergency landing. Emergency landing is a landing of an aircraft in a state of emergency. Is the most general term to describe situations where an aircraft makes an abnormal touchdown. Después tenemos el término general o genérico, que es aterrizaje de emergencia, que es cuando una aeronave aterriza en estado de emergencia, y es el término más general para describir situaciones en las que la aeronave hace un aterrizaje fuera de lo normal. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué tipos de aterrizaje de emergencia tenemos, porque ese término, como dijimos, es el más genérico, pero hay varios. Tenemos priority landing, landing have priority over departures, fast come fast serve rule applies among landings and among departures. Lo principal, aterrizaje prioritario. Esto es una regla que la tienen que saber de memoria como el Padre Nuestro. Los aterrizajes tienen siempre prioridad por sobre los despegues. Siempre. La regla de lo primero es lo primero se aplica siempre por sobre los aterrizajes. Perdón, se aplica siempre en los aterrizajes por sobre las salidas. Siempre. There are 3 types of off-airport landings. Tenemos tres tipos, ¿no?, de aterrizajes inusuales o fuera de lo habitual. Fast. We have the precautionary landing, are made with power in anticipation of a real emergency. Tenemos el aterrizaje precautivo, ¿no?, que se hace, digamos, todavía con el avión funcionando, pero anticipándonos a una emergencia real. O sea, el piloto vio algo, sintió algo, los sensores le informaron algo, el avión todavía está en condiciones, pero por las dudas, antes de que esto llegue a mayores, yo ya aterrizo. Precautionary landing es esto. Entonces acá evitamos cualquier problema. Then we have forced landings, are made with a dead engine. ¿No? Los aterrizajes forzados suelen hacerse con un motor muerto. Entonces
Tengo todavía un mínimo de margen para llegar a la pista, pero no en las óptimas condiciones porque tengo un motor muerto, entonces ya ahí corro algún riesgo de estabilizar la aeronave y que la aeronave aterrice medio brusco, por decirlo de alguna manera. Then we have ditching. Ditching is a forced landing in water. El ditching o el amerizaje es un aterrizaje forzoso en el agua. El famoso ditching. Y después tenemos el crash landing. A crash landing is a landing where the aircraft receives significant structural damage. También el crash landing es un tipo de aterrizaje forzoso, pero a diferencia de los otros, en este aterrizaje la aeronave lo que va a recibir, digamos, es un daño significativo a nivel estructural. O sea, acá, digamos, ya el aterrizaje fue por demás forzoso, la aeronave se dañó a nivel estructural, casi es irrecuperable. Puede haber algún fallecido, inclusive, dependiendo de dónde se haya afectado más la aeronave o no. Puede haber heridos, inclusive en este caso, pero bueno, como todo, tratamos de buscar el mal menor, por decirlo de alguna manera. Si de 200 pasajeros se me mueren 20, prefiero que se me mueran 20 y no que se me mueran los 200, ¿no? Entonces, bueno, ya acá estamos hablando de un aterrizaje un poco más grave. Entonces, para repasar, tenemos esto pregunta de examen, ¿eh? Tenemos el precautionary landing, el forced landing, el ditching y el crashed landing. Esto era un ejercicio que yo hacía antes, pero ahora ya no lo hago tanto, pero bueno, se los voy a... Después del recreo vamos a hacer unos ejercicios, pero esto se los voy a leer yo ahora para hacerlo un poco más... Runway excursion events are typically the result of one or more operational actors and circumstances. Los eventos en la pista son típicamente el resultado de uno o de más actores o circunstancias. Los eventos que podemos tener en la pista pueden ocurrir por distintos factores externos o por distintos actores también, ¿no? Some of these factors related to controllers, some to pilots, and others to the airport authorities. Algunos de estos factores que vamos a mencionar acá en este momento pueden estar relacionados a los controladores de tráfico aéreo, a los pilotos o a las autoridades del aeropuerto, ¿no? Cada uno, digamos, va a tener su responsabilidad en los factores vinculados a problemas en la pista, básicamente. Por ejemplo, miremos el primero. Inadequate directional control. Un control inadecuado de la dirección de la aeronave, ¿no? O sea, ¿quién es el encargado de que la aeronave, digamos, llegue correctamente y se ubique correctamente en la pista? Acá la responsabilidad, por ejemplo, es del piloto. Pilot. Number 2. Failure to allow the aircraft to fly appropriate approach speeds. Una falla en permitir que la aeronave se aproxime en las velocidades, ¿no? Apropiadas. Bueno, acá la falla es del controlador, aparentemente. Number 3, go around not conducted. Un toque y me voy no conducido o un toque y me voy fallido. Acá la responsabilidad es del piloto, pilot. Number 4, runways not constructed and maintained to maximize effective friction and drainage.
acá en este caso, las pistas no están construidas y mantenidas correctamente para maximizar una fricción efectiva y un drenaje efectivo. Cuando hablamos de fricción y de drenaje, estamos hablando, por un lado, las pistas tienen que estar lo suficientemente lisas, o sea, no tienen que estar desgastadas. Caso contrario, obviamente, puede dañar los neumáticos. Por eso hablamos de effective friction. Tiene que haber una fricción efectiva, ¿no? Para evitar estos desgastes con la pista de los neumáticos. Y un drainage, y un drenaje efectivo. No puede haber agua en la pista. No puede haber agua en la pista. Si hay agua en la pista es porque el drenaje no funcionó o porque no está bien nivelada la pista. Entonces, si hay agua en la pista, los aviones corren riesgo de patinarse. Entonces, acá la responsabilidad del mantenimiento de la pista es de las Airport Authorities, las autoridades del aeropuerto. Number 5. Failure to select the appropriate runway based on the wind. Falla en seleccionar la pista apropiada de acuerdo a los vientos. Acá la responsabilidad es del controlador, del controllers, porque tiene el conocimiento, tiene, digamos, la información meteorológica. Entonces, si vos tenés la información meteorológica, tenés que elegir cuál es la pista apropiada de acuerdo a cómo corren los vientos para que la aeronave aterrice correctamente y no tenga un viento cruzado, un viento de frente, un viento de cola, etc. Salvo que, bueno, que el aeropuerto tenga una sola pista, igual, mala suerte. Pero si el aeropuerto tiene varias pistas. Number 6. Poor crew resource management. Un mal gerenciamiento o una mala administración, ¿no?, de la tripulación. Bueno, acá la responsabilidad es del piloto, arriba del avión hablando, ¿no? Cuando hablamos en este caso de crew resource, hablamos de la tripulación del avión. Porque donde manda capitán no manda marinero, y el comandante es el que suele elegir su tripulación. Bueno, si hay un mal gerenciamiento de la tripulación, hay malas relaciones en el equipo de trabajo y demás, fallas en la comunicación, fallas en la información, un mal briefing, ¿no? Bueno, acá la responsabilidad es del piloto. Acá la responsabilidad va a ser del piloto. Number 7. Ineffective braking due to runway contamination. Un frenado fallido o inefectivo debido a contaminación en la pista. Cuando hablamos de contaminación en la pista es porque la pista está sucia, no está en condiciones, a lo mejor se cayó aceite y nadie lo limpió, hay agua y nadie lo limpió, o quedaron restos de, no sé, de algo que estaban arreglando y tampoco se limpió. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad del mantenimiento de la pista? Airport Authorities. Las autoridades del aeropuerto. De vuelta. Number 8. Failure to provide timely or accurate runway condition information to the crew. Fallas en proveer información precisa y a tiempo acerca de las condiciones de la pista a la tripulación. ¿Quién es el responsable de proveer información precisa y a tiempo acerca de las condiciones de la pista? Es el controlador de tránsito aéreo. Esta responsabilidad es de él. No puedes estar informando tarde, porque el piloto ya está haciendo una maniobra, se está aproximando, está descendiendo, lo que sea, y el tipo ya está calculando el tiempo justo para descender, por ejemplo, y aterrizar, y vos no le proveíste información correcta y a tiempo acerca de las condiciones de la pista, podemos correr el riesgo de tener un aterrizaje fallido. Eso es responsabilidad de los controladores de tránsito aéreo, que son los segundos ojos del piloto. El piloto depende también del controlador de tránsito aéreo para maniobrar correctamente. 9. Non-compliance with the standard operation procedures. El no cumplimiento con los procedimientos
estandarizados operativos. Bueno, acá puede ser el piloto como puede ser también el controlador igual, ¿eh? Porque obviamente hay procedimientos estandarizados operativos que se deben cumplir a rajatabla. Bueno, los procedimientos estandarizados operativos pueden ser del avión, como pueden ser también de la pista. Y acá la responsabilidad, bueno, puede ser del piloto, pero también del controlador. Approach high. Una aproximación elevada, lo que veíamos viendo recién respecto del glide path, del ángulo de la senda de planeo. Bueno, esto es responsabilidad del piloto. Tiene que prestar atención a los instrumentos de vuelo para hacer bien sus maniobras. Number 11. Failure to provide timely or accurate wind weather information to the crew. Parecido al 8. Cuando falla en proveer información precisa y a tiempo acerca de los vientos y la meteorología. Esto también es responsabilidad del controlador de tránsito aéreo. Informar acerca de los vientos y la meteorología en la cual el vuelo va a estar piloteando. Number 12. Poor ATC team coordination. Una mala coordinación del equipo de controladores de tránsito aéreo. Son varios los controladores de tránsito aéreo que están trabajando en conjunto, es un equipo. Y obviamente, como todo, si hay una mala coordinación de esto, falla la comunicación, falla la información, por ende, es un accidente esperando a ocurrir. Y esto es responsabilidad, porque estamos hablando de los ATC, o sea, de los Air Traffic Controllers. Esto es responsabilidad del controlador, o los controladores, ¿no? Zapatero a su zapato, cada uno es responsable de su equipo. Así como el piloto es responsable del Crew Resource Management, del gerenciamiento de la tripulación, el famoso CRM. Qué lástima que ustedes como despachante no tengan recursos humanos, deberían tener recursos humanos. Pero bueno. Después les voy a mostrar un libro para que lean sobre esto, que está muy bueno. Bueno, así como el piloto es el responsable de la tripulación, los controladores son responsables de su equipo de trabajo de controladores. Number 13. Incorrect or obscure runway markings. Cuando las marcas de la pista son incorrectas o están oscuras por desgaste, tiempo y demás, y no se hizo mantenimiento, obviamente la responsabilidad is going to be of the airport authorities. La responsabilidad es de las autoridades del aeropuerto. Number 14. Touchdown long. Touchdown long. Un touchdown prolongado. En este caso, long no hace referencia a largo, sino a parte de su familia de palabras. Por eso yo siempre le digo, usen la imaginación. Hacemos referencia a prolongado, ¿no? Un touchdown o un aterrizaje prolongado. Bueno, esto es responsabilidad del piloto. El piloto tiene que calcular bien, caso contrario, se come la pista y se va a quedar sin margen de pista y se puede desviar o quedar afuera. 15. Late runway changes. Late runway changes. Cuando hay cambios en la pista tardíos, o a último momento. Bueno, esto es responsabilidad de los controllers, de los controladores también. Ellos tienen que saber muy bien qué pistas están usando, cuáles no, qué vuelos van a llegar o no. Bueno, vos no podés estar cambiando a último momento la bola. Pues tenés que avisarle al piloto, el piloto ya va encarando para una pista, porque en su plan de vuelo va a entrar por la pista 24C, por ejemplo. Bueno, le podés decir al último momento, bueno, no, entra por la pista 34A. Qué sé yo, estoy tirando cualquier fruta, pero digo, porque el piloto ya venía encarado para esa pista, si no tiene que estar haciendo toda una maniobra de cambio, dar una vuelta, volver a acomodarse para entrar y demás, y es un peligro también eso. Entonces acá la responsabilidad es de los controladores. And 16, approach fast.
una aproximación acelerada. Esto es responsabilidad del pilot. También, de vuelta, tiene que controlar correctamente su tiempo de descenso, de aproximación, de aterrizaje, el ángulo de ataque, la senda de planeo, el largo de la pista, cuánto me queda de pista. O sea, todo eso tiene que calcular el piloto antes de aterrizar. No puede decir, ay, no me di cuenta, soy una nenita chiquitita. No, no. Lo tenés que saber, flaco. Lo tenés que calcular con tiempo ya eso. Una aproximación acelerada también va a hacer que tu ángulo de planeo o de ataque sea o muy elevado o muy bajo, o tengas un aterrizaje brusco porque no desaceleraste correctamente, no elevaste los spoilers, seguiste sustentándote, bueno, nada. Todo esto hay que calcularlo.